Capítulo 9. El despertar de la energía Kundalini. En algún momento durante el mes de noviembre del año 2017 fue iniciado en el Siddha Mahayoga, un sistema de yoga practicado por la Orden Shaktipat. Había escuchado a través de un amigo, el doctor B.B.S.C. Chandra Srikanth, que mi futuro gurú es Siri Swaman Sahananda Tirtha, que pertenece a esta orden, iba a visitar la ciudad de Hyderabad, en la India. Mi amigo que me había invitado a venir a su casa a recibir su santidad, yo había cedido prontamente a hacerlo. Conocí a mi futuro gurú en algún momento alrededor de las 8 o 9 de la noche en la residencia de mi amigo. Recibí un agradable shock. Me di cuenta de que ya había conocido su santidad hace 21 años. Su santidad había sido un compañero de pasajeros a bordo de un tren a Nueva Delhi. Había hecho un viaje durante el verano de 1986, cuando tenía alrededor de 15 años. Su santidad había ocupado la litera inferior opuesta al lado de mi litera. Ambos habíamos estado viajando juntos durante 30 horas. Su santidad, en ropas de azafrán, volvía a su ashram o retiro yogic en Rishikesh, en las colinas de Himalayas, en el estado actual de Uttarakhand, en la India. Yo estaba en el camino a aprender el alpinismo y al escalar el famoso Instituto de Montañismo en Nehru, un pueblo llamado Uttakashi, un poco más lejos de la Grama Himalayan, también en Uttarakhand, tuve que pasar por Rishikesh y recoger un autobús con el fin de llegar a Uttashiri. Cuando su santidad se enteró de que mis planes de viaje, se ofreció a llevarme en su ashram en Rishikesh. Necesitaba pasar por una noche por Rishikesh en la cercana ciudad de Hyderabad, tanto durante mi viaje como de ida de regreso. Además, escribió su nombre y la dirección de ashram en un pedazo de papel y me lo dio. Yo estaba muy escéptico con la oferta y apenas le presté atención al tema. Tenga alrededor en cuenta que yo tenía alrededor de 15 años y por tanto mi edad y mi futuro gurú debe haber tenido alrededor de 72 años en ese momento. Por lo tanto, el lector puede imaginar el tipo de conversación que hubo entre nosotros. Después de llegar a Nueva Delhi, ambos nos separamos. Tenía un trabajo que hacer en Nueva Delhi antes de coger el bus a la ciudad de Hyderabad. Su santidad también tuvo que detenerse por mí en Nueva Delhi por un día. Por la tarde de ese mismo día abordé un autobús Hyderabad, que está situado cerca de Rishikesh, y alcanzó la ciudad alrededor de la medianoche. Para mi horror, encontré que la ciudad estaba muy llena. Las calles estaban llenas de gente durmiendo alrededor en el suelo, y más tarde supe que el Kumbh Mela, un festival fluvial celebrado a orillas del río Ganga una vez cada 12 años, estaba en su apogeo. Como resultado, me quedé atascado con ningún lugar para alojarme. De alguna manera me las arreglé para conseguir una cama en un dormitorio de un hotel, después de pagar un precio muy elevado. Al día siguiente decidí comprar un billete de tren de vuelta de antemano. Antes de coger el autobús a Uttakashi, aunque había mostradores especiales de carriles establecidos para manejar las muchedumbres, todavía me tomó varias horas comprar el boleto. Debido a este retraso inesperado, perdí mi autobús para Uttakashi. El mismo pensamiento de pasar la noche en Hyderabad era aterrador, debido a los altos precios de los hoteles que estaban cobrando. Entonces decidí hacer la siguiente cosa lógica, la cual era viajar en la dirección de Uttakashi y parar en cualquier ciudad que podía alcanzar antes de la noche. También me dijeron que si pudiera llegar rápidamente a Rishikesh, que estaba en camino a Uttakashi, podría tener la suerte de coger el último autobús en la ciudad de Teri. Decidí tomar esta ruta porque los precios del hotel que conseguiría más baratos estaban más retirados. El más lejos que conseguí era en el centro principal del festival Kumbh Mela. Después de llegar a Rishikesh me enteré de último momento que el autobús Teri se había ido. Para empeorar las cosas, pareció que no había dirección hacia los precios de los hoteles en los hoteles de Rishikesh, así que no tuve otra opción que pasar la segunda noche en Rishikesh. Fue entonces cuando recordé la dirección de ashram que me dio su santidad. Obligado por las circunstancias, me dirigí a ashram con la esperanza de pasar la noche ahí o una noche libre de costos. El ashram se llamaba Yogashiri Pet y estaba situado muy cerca de las orillas de Ganga. Me dijeron que el ashram, su santidad, no había regresado. Al oír esto me sentí inseguro en cuanto a pedirles alojamiento o no. Finalmente decidí no hacerlo. Cuando me devolví comencé a alejarme a ashram. Vi su santidad caminando por el sendero hacia el ashram. Me sentí aliviado y le expliqué mis circunstancias. A su santidad
tuvo la amabilidad de recibirme en la Sharan por la noche. Al día siguiente me fui para Utagashiri. Poco antes sabía entonces que volvería a ver a su santidad nuevamente después de 21 años. 10 o 11 años después de este incidente, volví a visitar a Rideshehr. Por ahora yo había crecido desde mi adolescencia y debía tener unos 25 años o 26 años de edad. Había decidido conocer a su santidad, pero de alguna manera no podía recordar el nombre de la Sharan y su ubicación exacta. Sin embargo, poco después de la búsqueda e indagación, me las arreglé para localizar a la Sharan. Fui allí y pregunté por su santidad. Me dijeron que su santidad ya no vivía allí y que nadie sabía de su paradero. Me fui sintiéndome un poco decepcionado. Había tardado otros 10 o 11 años antes de que pudiera encontrarme su santidad nuevamente, cuando visitó Hyderabad en 2017. En ese momento, coincidentemente, también estaba visitando la ciudad. Durante este segundo encuentro, su santidad accedió a iniciarme en el Siddha Mahayoga y fijó las horas para las 4 de la mañana siguiente. Pasé la noche en la residencia de mi amigo y me presenté delante de su santidad junto con los otros por la mañana a la hora señalada. Su santidad tomó unos turnos colocando sobre su mano sobre la cabeza de todo el mundo, mientras nos sentábamos en la habitación en forma de meditación. El procedimiento de iniciación había terminado muy rápidamente. Me dijeron que tenía que presentarme durante mi gurú o delante de él durante 3 días consecutivos, antes de la secuencia de iniciación pudiese ser completada. Esto fue necesario para mantener a los practicantes recién iniciados bajo la observación directa mientras las reacciones se desarrollaban en sus cuerpos. Mi gurú me dio un mantra después de la iniciación. Fue hecha el primer día en sí. El mantra era una sílaba sánscrita que tuve que practicar repitiendo. Me dijeron que algún tipo de reacción comenzaría a manifestarse en mi cuerpo y que esta reacción era conocida como una kriya en sánscrito. El proceso de kriya me dijeron que purificaría el alma, el karma y las impresiones sensuales que se habían acumulado en mi mente debido a las acciones pasadas. No creo que sea necesario explicar el significado de la palabra sánscrita karma, ya que su significado es ampliamente entendido en todo el mundo. En esta etapa de mi vida yo estaba enfrentando graves problemas financieros, así como problemas en mi vida marital, debido a las circunstancias en las que vivía durante ese periodo, del cual no me cansaré. Me resulta difícil practicar la repetición del mantra de manera regular. Solía hacerlo de vez en cuando. Sin embargo, mi gurú solía preguntar sobre mi práctica regularmente. Aproximadamente 7 u 8 meses después de mi iniciación, mi gurú cambió el mantra y me dio para que practicara uno nuevo. Aquí quisiera explicar las razones de este cambio con más detalle. El cambio del mantra es requerido cuando ocurren cambios en condición de la mente del practicante, dado que un gurú es consciente de las condiciones de la mente del practicante en el momento. Es capaz de hacer los cambios necesarios relacionados con la técnica del yoga que se practica sobre la base de la exigencia. En este punto yo estaba enfrentando aún más problemas en mi vida profesional, vida marital y mi situación financiera había empeorado. Mi carrera había llegado a un punto muerto, después de que perdí la oportunidad de un ascenso en mi trabajo. Mi segundo matrimonio había comenzado a desmoronarse debido a las diferencias entre mi esposa y yo. Yo había caído en una enorme trampa y había acumulado una gran deuda después de sufrir pérdidas en el mercado de valores y varios negocios en línea. Por lo tanto, mi gurú me dio un nuevo mantra como contramedida o como la protección contra las condiciones de deterioro en mi vida personal. Sin embargo, debido a mis circunstancias, de alguna manera no podía entrar en práctica de manera regular. La incertidumbre y la desesperación que experimentaba duraron 7 u 8 meses. Para ese entonces mi situación también había estado demasiado lejos de cualquier esperanza de recuperación. Los pensamientos negativos habían comenzado a aferrarse en mi mente. Había comenzado a pensar que la manera más fácil era morir e incluso busqué varias opciones en Internet. Todo lo que ansiaba en esta etapa de mi vida era mantenerme vivo durante el mayor tiempo posible. Me sentí como si el mundo estuviera en mi contra. Además, para añadir a mis problemas, en ese punto ya me había separado de mi segunda esposa y un gran parte de mi sueldo se le concedió como subsidio de matrimonio. Me quedé solo y con una enorme deuda. Yo había empezado a incumplir mis pagos y varios acreedores comenzaron a acosarme. Por lo tanto, estaba emocionalmente drenando y estaba siendo constantemente sometido a una fricción insoportable con mis problemas mundanos en todas las áreas de mi vida. Bajo esas circunstancias, mi gurú cambió una vez más mi mantra. Luchando por mi propia supervivencia, por fin comencé a practicar la repetición de este nuevo mantra de forma regular, en alguna clase de construir o dejar morir mi propio espíritu. Esta tercera vez la práctica duró 5 o 6 meses. Sin embargo, nada espectacular sucedió.
Junto con la práctica de la repetición del mantra, mi gurú me había ordenado practicar una postura o técnica basada en la retención del aliento. La postura implica cerrar simultáneamente los ojos, oídos, las fosas nasales y con la boca fuerza con la ayuda de ambas manos. Los 10 dedos de las manos se utilizaban para cerrar todas las aberturas faciales y la repetición se detiene luego internamente después de que los pulmones se habían llenado a través de la nariz y se mantiene el mayor tiempo posible. Solía ver la luz blanca, brillante y poderosa como el sol en mi mente, en el espacio cerca de la región de mi mente. Después de unos segundos solía soltar la respiración lentamente por mi boca. Solía continuar la postura con los ojos cerrados para recibir el ciclo de respiración. Una vez más durante este intervalo solía ver la luz brillante cambiar sus colores en azul, rojo y amarillo, etc. No recuerdo la secuencia exacta de los colores ahora. Mi gurú me dijo que la aparición de esta luz no es muy fácil de ver para las personas que practican la técnica del yoga. La aparición de la luz en mi mente significaba un proceso en la práctica del yoga. Durante los meses que practiqué esta postura, descubrí que siempre me sentía deshidratado durante el día. Me dijeron que la luz era lo que me hacía sentir así, y fui aconsejado por uno de los instructores del yoga consumir el ghee de vaca junto con las comidas. Después de haber empezado a consumir ghee de vaca, podía superar el problema de la deshidratación. Los beneficios derivados a esta técnica del yoga superan con creces los efectos secundarios. Por lo tanto, uno debe entender cualquier tipo de deuda o apresión mientras se practica esta postura. Sin embargo, quisiera aconsejar a todos los lectores que no estén familiarizados con la práctica de esta postura del yoga, que no intenten la práctica sin un guía instructor calificado de yoga. Un día mi gurú decidió visitar el Yoga Shri Pet Ashram en Rideshare. Su santidad me contactó y me pidió reunirme con él allí esa noche si era posible. En esa etapa de mi vida yo estaba viviendo en Srinagar, en el estado de Jammu y Cachemira. Decidí conducir hasta Rideshare desde Srinagar. Aquí quisiera informar al lector que tanto Srinagar como la ciudad de Rideshare están situadas a las estribaciones de Himalayas, aunque separados por una distancia de unos 500 o 600 kilómetros. En este estrecho cinturón a lo largo de las estribaciones de la cordillera de Himalaya. Es el hogar de una serie de centros de energía para los devotos de la energía de la India. Visité algunos famosos chaquipetas o centros de energía que, según el punto chacatas o adoradores de la energía en la India, después de pagar obediencia a todos los centros de energía en la ruta Rideshare, finalmente llegué a la ciudad y conocí a mi gurú. Ya había llegado mucho antes y me estaba esperando. Después de habernos quedado en el ashram por unos días, mi gurú decidió visitar el Gangotri, que era un poco más profundo dentro de la Himalaya, y me dijo que iba a acompañarlo. El famoso río Ganga en la India proviene del glaciar Gangotri en Himalayas. El pequeño pueblo de Gangotri está a unos 600 kilómetros del punto de origen del río llamado Gomukh, o cara de vaca, como literalmente está escrito en sánscrito. Estaba familiarizado con el terreno desde que había recibido mis lecciones básicas de montañismo como un muchacho de 16 años en el glaciar de Gangotri, un año después de conocer a mi futuro gurú. Los lectores podrían recordar mi primera reunión con mi gurú, ya que le había narrado al principio de este capítulo. Yo estaba en mi camino a un pueblo llamado Uttakashiri, en esta ciudad que se encuentra a medio camino en Rideshare y Gangotri, así que conduje hacia abajo junto con mi gurú de Rideshare, pasando por la ciudad de Uttakashiri y finalmente llegando a la ciudad de Gangotri. Durante este viaje tuve tiempo para discutir varios aspectos del sistema Siddha Mahayoga con gran detalle con mi gurú. No voy a entrar en detalles de esta conversación, me limitaré a una parte importante de la misma, la cual sería muy importante para las próximas semanas de mi vida. Los lectores comprenderán la razón de mi descripción de este viaje a Gangotri con mi gurú después de leer sobre lo que sucedió entre los párrafos siguientes. Nuestra discusión se centró en los méritos de la realización de la adoración mental en el lugar de la adoración física. Si la mente es realmente superior al cuerpo, como es popularmente aceptado por la ciencia y la religión en todo el mundo, ¿por qué no realizar la adoración mental en lugar de hacer la adoración física? Es decir, ¿por qué no ofrecer flores a Dios mentalmente mediante la visualización de toda la secuencia de acción en lugar de realizarlas físicamente o hacerlo en el acto?
Puesto que la mente es superior al cuerpo, la acción realizada mentalmente debe ser superior a la acción física. Esta es la pregunta que le hice a mi gurú. Mi gurú respondió rápidamente diciendo que la adoración mental no es superior a la adoración física, sino también varias veces es más poderosa. Su santidad añadió que a las personas les resulta difícil practicarlo mentalmente, debido al problema de la visualización. Por lo tanto, la mayoría de la gente recurre a la adoración física. Al final de esta discusión le pregunté a mi gurú si ahora en adelante pudiera realizar el culto religioso mentalmente en lugar de físicamente. Mi gurú me bendijo y me ordenó que siguiera adelante. Con esta sanción de mi gurú, decidí partir de ese día que realizaría mi culto religioso únicamente a través de mi mente desde ahora. Después de regresar a mi viaje a Rideshare, comencé a practicar la repetición de mi mantra junto con la adoración mental en lugar de realizarla físicamente mediante la iluminación del incienso, etc., delante de los dioses y la diosa. Lo he escrito en los párrafos anteriores. Es crucial entender el fenómeno alucinante que comenzó a desarrollarse en mi vida. Después de mi regreso a Rideshare, recurrí a hacer esto el culto mentalmente, de nuevo en plan de crear o dejar morir mi espíritu. La práctica de la repetición del mantra solo duró unas semanas. Después de eso ya no podía practicar el mantra, debido a que al comienzo de la crilla, las reacciones de manifestación en mi cuerpo. La Kundalini, la suprema energía cósmica primordial, por fin derramó la gracia divina sobre mí a través de mi gurú. Por lo tanto, a estas alturas el lector habría adivinado qué clases de poderosas fuerzas subconscientes estaban en mi mente y cómo mi gurú hizo un buen uso de estas fuerzas para manifestar el Kriya en mi cuerpo. Cuando fui iniciado en el año 2007 en el Siddha Mahayoga, el Kriya no comenzó de inmediato debido a la poderosa resistencia de mi mente subconsciente. Así que mi gurú usó un cebo simple, el deterioro de mi situación en mi vida personal. Era todo el tipo de condición requerida, y mi gurú usó el mantra como cebo. Como resultado de la fricción entre el mantra y mi subconsciente, el Kriya comenzó a manifestarse. Eso también después de haber comenzado la adoración mental. Sin embargo, había tomado casi 2 años para acceder a este tipo adecuado de adecuaciones de las condiciones para instalarse. Como expliqué en los capítulos anteriores posteriores a este libro, este tipo de demora puede no tener lugar en todos los practicantes. Mi gurú probablemente no quería usar demasiada fuerza debido a la falta de condiciones adecuadas en mi mente. Cómo el mantra impactó positivamente las condiciones de mi vida personal es otra historia. Todo lo que puedo decir es que de hecho creó milagros en mi vida personal, especialmente en el frente financiero. Sin embargo, esto no fue muy significativo en comparación con la lucha de la gracia divina.